Bueno, pues bienvenidos, bienvenidas a un capítulo más de Granada Sostenible. Hoy vamos a hablar de arquitectura, hoy vamos a hablar de colaboración, de transformación social, de investigación, de pedagogía. Y para ello enviamos una invitación a Raquel Stani, cofundadora de la cooperativa Arquitectura de Contacte. Raquel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación a Granada Sostenible. Bueno, muchas gracias a vosotros por invitarnos, ¿no? Es un placer. Desde que conocí vuestro proyecto me encantó vuestra filosofía de trabajo, los proyectos que por supuesto nos han inspirado en otros proyectos en los que también colaboramos desde Granada Sostenible y por supuesto que me gustaría dar visibilidad al trabajo que venís haciendo desde todos vuestros años desde la creación, hablar de vuestros orígenes, hablar de vuestra metodología, de los proyectos realizados, de dónde estáis, de cómo puede contactar la gente con vosotros y de todas aquellas cosas de las que nos dé tiempo a hablar en esta horita. Así que si te parece bien. Creo que la mejor manera de comenzar es explicando un poquito qué es Arquitectura de Contacte, esta cooperativa que habéis creado. Bueno, creo que mejor que tú no hay nadie para que lo explique. Podría explicarlo yo, pero teniéndote aquí a ti es lo ideal. Sobre todo, cuéntame por qué el nombre, por qué Arquitectura de Contacte y a partir de ahí ya me cuentas los orígenes y todo esto. Vale, buah, es una muy buena pregunta, ¿eh? Porque básicamente creo que no acaba de estar claro el origen del nombre. O sea, Vale. bueno, nosotros somos una cooperativa de 4 personas que todos somos de la misma generación, o sea, nos conocemos de la universidad. Y de hecho fue allí cuando empezó todo, o sea, aún éramos estudiantes que un poco del desencanto, de la frustración de que al final el sistema académico fuera tan, pues eso, académico es la palabra, ¿no? Como alejado de lo que es la realidad, que siempre decíamos que estábamos estudiando construcción sin haber visto nunca un ladrillo como Ujú, tal. Entonces, como que teníamos como estas ansias de que pasaran cosas y empezamos un poco a crearlas. O sea, creamos un grupo de estudiantes que empezáramos a hacer pues talleres, cosas más a nivel cultural y allí pues un poco con el paso del tiempo se empezó a consolidar hasta que cuando acabamos sí, la carrera llegó el momento de, vale, ¿ahora qué hacemos, no? ujú. Y hubo quien optó pues por otras vías y los que dijimos, vale, vamos a apostar por esto porque al final pues sí había también un desencanto con las opciones laborales que emergían justo al acabar. Al final es un mundo como muy precario, pero no a nivel económico solo, sino también a nivel de trato, mucho tema de becarios, ¿no? Y decidimos cómo apostar por lo que a nosotros nos representaba, que era una forma de hacer y de entender la arquitectura, pues eso, más sostenible en todos los sentidos, ¿no? Más Ujú, cercana y de allí, en cierto modo, viene la arquitectura de contacte, en un sentido de contacto no solo con los materiales, sino también con el sitio, con las personas, e intentar romper un poco las jerarquías que teníamos la sensación en ese momento que se generaban dentro de este ujú. mundo, ¿no? Entonces, es por pura cercanía, por voluntad de acercarnos e incorporarlo todo. Muy bien, porque para hacernos una idea, las personas que estamos un poco alejadas del sector de la arquitectura, no lo conocemos tan bien como vosotros, ¿cuál suele ser el futuro laboral de todas las personas que estudian, o por lo menos de la mayoría, las opciones que tienen una vez que cursan los estudios universitarios y máster, especializaciones y tal? ¿Dónde suelen acabar o qué tipo de empleos son los que tienen a su alcance? Al final, lo más convencional es, como en los últimos años de universidad, ya empezar a hacer prácticas en algún despacho y a partir de allí, pues ir como estabilizándote en este despacho de forma que con los años puedas acceder a tener pues mayor peso de decisión dentro de los proyectos, hacer visitas de obra, coordinación de obras y un poco como encontrando tu lugar. Al final también empezar algo desde cero es complejo, o sea, está siendo una buena montaña rusa, así que también Ujú, entendemos que nosotros
estamos teniendo mucha suerte y que pudimos desde una posición también privilegiada de decir vamos a apostar por esto, pudiendo permitírnoslo en cierta forma. O sea que no es aquí como que quiera que decir que "Buah, somos los mejores", los que, al contrario, que es muy complicado porque esto dentro de... Al final es una profesión con bastante ego, digamos, y esto es complicado, como que se generen relaciones laborales sanas y horizontales. Claro, porque a mí me da la sensación, pues eso, de que un estudio de arquitectura que lleva muchos años funcionando, trabajando, que tiene una cartera de clientes bastante importante, que ya es conocido en muchos lugares, claro, tomar la decisión que tomasteis vosotros de decir, bueno, en lugar de llamar a la puerta de los estudios que ya hay, vamos a crear el nuestro propio. Es como la última decisión, ¿no? Que alguien en su sano juicio debería de tomar, de decir, ostras, pero si es lo más arriesgado, lo más complicado, lo más duro, pues por ahí. ¿Por qué elegisteis ese camino? Al final, sí que es todo lo que dices, pero también es el más divertido, ¿no? Es el También, que también, te permite apostar, investigar por lo que tú quieres, lo que a ti te gusta, lo que tú quieres. Y fue eso lo que nos tiró también. O sea, somos como un poco idealistas, utópicos, lo que tú quieras, como quieras llamarle, ¿no? Pero también pensábamos, ostras, si cuando terminamos, que teníamos, pues, que tendríamos 10, 28 años o así, 27, que no tienes nada que perder, en cierta forma, ¿no? Que tienes como muchos ideales, muchas ganas de hacer cosas y que, jolín, era como cortarnos un poco las alas. Y fue como, vale, ujú. pues por lo menos lo intentamos y hemos tenido la suerte de que también pues trabajando y tal, ¿no? Pero que está ahí habiendo una continuidad. Fue darnos una oportunidad a lo que en cierta forma queríamos hacer. Sí. ¿Y qué queríais hacer? ¿Queríais trabajar de otra manera? ¿Queríais hacer un tipo de proyecto concreto que no habíais visto todavía en la carrera o que habíais visto que nadie estaba haciendo en vuestro entorno? ¿Cuál era vuestro propósito? ¿Cuál era vuestra filosofía de decir, bueno, nos juntamos para conseguir esto? Ujú. Em, bueno, o sea, yo creo que lo principal es esta idea de acercar, o sea, de poder incorporar a todas los agentes participantes en un proyecto desde la base del proyecto. O sea, ya sea a partir de cuando esté en el caso de una comunidad, pues de una escuela, a partir de talleres, como poniendo en común todas esas necesidades. Y cuando es pues a una escala más pequeña, como puede ser una familia o eso, pues también facilitando dinámicas que les permitan un poco saber qué es lo que necesitan, sus deseos, ponerlos en común. Siempre nos han gustado mucho los juegos de mesa, ese tipo de cosas, entonces trabajamos mucho a partir de cosas así jugables. Yo creo que lo que nos empezó a tirar fue estas ganas de esto de trabajar con la gente y con los materiales. De hecho, al inicio autoconstruíamos casi todas las cosas porque después de tantos años, como te decía, que te enseñen cómo se construye y tú no haber tocado nada, ¿no? Pues como que nos parecía súper divertido y aprendimos un montón en esa primera fase que yo creo que venía de pura motivación al final, de Ujú. poder hacer. Las ganas de hacer, ¿no? De Total. experimentar. Yo también hace unos años no tenía ni idea de cómo se construían estructuras, ni de madera, ni metálicas, ni nada de nada. Y desde siempre había tenido esa curiosidad, ¿no? Por conocer las texturas de los materiales, cuál es más resistente, cuál es más fácil de cortar, de transformar. Y empecé poquito a poco, experimentando con lo Mm, que tenía a mi alcance, fui invirtiendo más y más y a día de hoy en mi taller, pues he dedicado muchos años, mucho tiempo y he aprendido realmente, como tú dices, divirtiéndome también en todo el proceso. ¿Os habéis ujú. divertido vosotros desde los inicios? Sí, hemos sufrido, también, o sea, hay de todo. Sí, sí, también es cierto que al inicio, cuando aún estábamos en la universidad,
te da menos miedo el Mm, equivocarte, el no, te sientes como con todo el derecho a experimentar, de hecho es casi que lo que te piden. Y sí que nos pasó que en el momento de decir, vale, esto es ya una apuesta de vida, como aquel que ujú, dice, ujú, lo vivimos cada uno de distinta forma, pero se añadió una capa como de presión al tema que ujú. nos costó un poco de gestionar. Estamos ya allí, pero bueno, sí que hubo un punto de inflexión a nivel de diversión. Al principio fue más divertido y luego ya con el paso de los años y la responsabilidad de cada uno de los Exacto. proyectos, ¿no? Ya Como como que que empiezas... hemos que tenido que volver a encontrar la diversión, digamos. A Ujú. quitarle un poco de hierro al equivocarnos o al volver a hacer. Claro, es que esa es, hombre, siendo profesional y haciendo las cosas bien y con calidad como lo hacéis vosotros en vuestro trabajo y en vuestros proyectos, no tiene sentido el tener miedo a lo que pueda pensar el público o alguien de vuestros proyectos. No sé, creo que muchas veces seréis muy exigentes, ¿no? Con vuestro propio trabajo y esa exigencia además es lo que resta también diversión, ¿no crees? 100%. Sí, 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 Y, sí. y al final un proyecto es divertido, creo yo, cuando te das cuenta de que durante todo el proceso estás consiguiendo el propósito que te habías Mm. planteado, ¿no? Y ves a los usuarios de ese proyecto contentos, felices, satisfechos, que se ha conseguido todo lo que se planteaba. Cuéntanos un poquito cómo fueron los orígenes de Arquitectura de Contaste, cuáles fueron los primeros proyectos y cuáles fueron los riesgos, las diversiones, ¿cómo fue? Pues el primer proyecto que hicimos cuando aún estábamos en la universidad fue un proceso participativo en un patio escolar. Ya casi que era algo un poco profético, ¿no? Que era Ujú, el patio donde había ido uno de los compañeros que éramos en aquel momento, que éramos un grupo más extenso, y ya allí casi que sentamos las bases del método que seguimos, que hemos ido desarrollando, ¿no? Pero sigue siendo la base de todas las fases que seguimos. Y, y claro, fue muy enriquecedor porque eso fue un proyecto colectivo y también lo que decías ahora de los miedos y divertirse y tal, el hecho de involucrar tanto a agentes externos, que al final son los que viven los espacios, también es muy gratificante en este sentido. O sea que no estamos solas y no, cuando hay una mala noticia o cuando hay una victoria, no lo celebramos solas. Al final es algo colectivo y eso nos levanta un montón. ujú. Y esto, entonces, ese fue el primer proyecto y a partir de aquí, pues dieron como, siempre decíamos, cuando se cierra un proyecto, se abre uno de nuevo. Y Ujú, estuvimos un tiempo, pues así, como encadenando, hasta que, bueno, ya empezaron a entrar como un poco más y tal. Pero también la forma de empezar fue no decir que no a nada. Y de hecho, como hemos hecho desde eso, procesos participativos, escenografías, reformas, diseño inmobiliario, como que no hay nada de monótono en nuestro día a ujú. día, Muy porque bien. como que tocamos todas las escalas al final. Ujú. ¿Y cuántos años de vida tiene vuestra empresa? ¿Cuántos años de vida tiene vuestra cooperativa? La cooperativa como tal hizo 2 años, pues en abril, creo. Vale. Y ya en estos 2 años para tres que van, ¿os han llegado alumnos, estudiantes de la universidad interesados que han descubierto vuestro trabajo, llamando a la puerta, interesados en colaborar con vosotros? Mm. De hecho, hasta, claro, antes de ser cooperativas tuvimos un tiempo así como de asociación para que te lo recomiendan, ¿no? Como para sentar un poco las bases y, y como tomar como pues cierta noción de cómo funciona todo el tema empresarial y ya luego pues nos consolidamos. Y era divertido porque en un inicio nosotros no queríamos poner ni en la web ni en Instagram, o sea, quién éramos. Nos Ujú, parecía como personificar un proyecto que no quería contribuir a esto del ego o a que se asociara a alguien en concreto. ujú, Esto lo hemos ido cambiando porque hablando con otras cooperativas o con la Charcha de Economía Social de Cataluña y tal, también nos dijeron que hay algo que es interesante de cara afuera a nivel de transparencia
de que la gente sepa quién eres, pero no por ti, sino por ellos, ¿no? De, pues, cuáles son tus gustos, cómo hacerlo un poco más humano, que al final cuando tú miras a una multinacional no sabes quién hay detrás. Pues Mm. que es algo que es bastante recomendable. Entonces aquí sí que hicimos el clic, pero antes de hacerlo nos llegaban mails de gente que había ido con nosotros en la universidad y pensábamos, "Buah, es que no sabéis quiénes somos, porque si lo supierais, que, o sea, nos estaríais escribiendo por WhatsApp, no por aquí, ¿sabes? Ujú. Pero bueno, nunca hemos tenido la oportunidad eh, aún y esperamos que llegue el día de poder incorporar a alguien porque al final también para nosotros sería un proceso de aprendizaje muy, muy guay. Pero bueno, estamos aún sentando las bases con sueldos precarios, entonces las curas al centro, primero vamos a, o sea, para incorporar a alguien tenemos que poder asegurarle pues unas condiciones dignas, así que aún no. Pero llegará. Yo estoy convencido de que llegará si mantenéis vuestra filosofía de trabajo y seguís evolucionando, porque todo proyecto de emprendimiento, todo proyecto empresarial va evolucionando día tras día, ¿no? A mí me ha parecido sorprendente de vuestro emprendimiento eso, por ejemplo, que comentas, ¿no? De ver y visibilizar quién hay detrás. Pues desde mi punto de vista creo que es algo muy favorable para vosotras el que aparezca las personas, ¿no? Porque vosotros que influís tanto en la transformación social, eh, si yo veo quién hay detrás de todo el trabajo realizado y le pongo cara y os veo trabajar en vuestras sesiones, en fotos, en vídeos, puedo hacer ese seguimiento a través de vuestra web o a través de cualquier plataforma de redes sociales, pues como tú decías antes, lo humanizo más que si simplemente veo la identidad corporativa de una gran empresa o de un estudio de arquitectura que no sé quién Ujú. está trabajando ahí. Y a mí eso me genera más confianza. Y de hecho, por eso también, al conocer vuestro trabajo, investigar y ver todo lo que he encontrado en vuestra página web, en vuestro sitio web, en arquitecturadecontacte.cat, a mí me motivó más, si cabe, a contactar con vosotros y fíjate, y aquí estamos, ¿no? Entonces, yo os recomendaría que sí, que siguierais dándole visibilidad. Entiendo y comparto contigo el tema de lo de los egos, pero creo que vosotros transmitís buen rollo, transmitís ideas frescas y no sé, esa gamificación también, que ahora hablaremos de ella, que a mí me llama mucho la atención, ¿no? Que sea jugable todo esto. Yo no lo he visto en otros sitios web de muchos estudios de arquitectura, ¿no? Y creo que os ayuda a diferenciaros. Ay, qué guay. Muchas gracias. Es la realidad, es la realidad. Porque si quieres, podemos poner un ejemplo. Estábamos comentando ese primer proyecto en el que empezasteis a trabajar en una escuela allí en Barcelona, porque hay que recordar que vosotras estáis en Barcelona. Todo esto surge desde allí. Me gustaría recordar también que aunque el proyecto se llama Granada Sostenible, no estamos cerrados única y exclusivamente a hablar todo el día de las empresas de Granada y de los proyectos que surgen en Granada. Aquí tenemos un fantástico ejemplo de una cooperativa, un estudio de arquitectura de Barcelona, que hace cosas que nos inspiran para poder replicarlas y hacer cosas similares y ponerlas en marcha en Granada como nos gustaría. Cuéntanos un poco cómo trabaja vuestro estudio de arquitectura, vuestra cooperativa. Cuando ¿Contactáis vosotros con alguna oportunidad de algún proyecto? ¿Contactan con vosotros para llevar a cabo las dos cosas? ¿Cómo es el procedimiento a seguir con vosotros? Eh, vale, a ver, o sea, habría como dos líneas. La de la más convencional, lo que normalmente nos ocurre es que nos llega una persona, un colectivo, lo que sea, con una necesidad, con un encargo y que les ha llegado, pues, que nosotros trabajamos en torno a aquello y normalmente por boca a oreja, o sea, no. A veces es como, ay, ¿cómo has llegado aquí, no? Ujú. Y a partir de aquí, pues establecimos ya un contacto con esta persona, este colectivo y tal, que nos explique pues lo que necesita
Intentamos día de inicio poner sobre la mesa pues cuáles son los recursos de los que dispone, sobre todo cuando trabajamos en escuelas o al final nosotros no recibimos clientes con un nivel adquisitivo como súper alto, o sea, que tampoco es a lo que aspiramos, ¿no? Con gente como que de la que podría ser nuestro entorno. Así que ya de inicio como se valoran un poco el tema de recursos de calendario, económicos y tal, y a partir de aquí pues hacemos nosotros una propuesta de trabajo que incluya pues todas las fases del proyecto en cuestión y se habla con la persona y ya pues creamos un equipo de trabajo dentro de, somos 4, al final estar todas a todo nos encantaría, pero también es un poco contraproducente y nunca estamos solas en un proyecto, pero nunca estamos las 4 casi. Normalmente somos 2, 3 por proyecto y empezamos a trabajar pues con ello. ¿Hablamos de algún proyecto en concreto, como por ejemplo Alhombra del Trencadís, un Ujú. proyecto que a mí me encanta y que me gustaría conocer más detalles, aparte de las fantásticas imágenes que he visto por ahí por internet, que por supuesto dejaré por aquí el enlace o incluso compartiremos aquí algunas imágenes del proyecto, de vuestro sitio web? ¿Cómo surgió, por ejemplo, ese proyecto? ¿Cómo os organizasteis? ¿Cómo lo enfocasteis? Vale. ¿Cómo se desarrolló? Vale, esto sería como la otra forma de acceder a un proyecto, que es a partir de un concurso, Bien. que sí que es cierto que no nos acaba de entusiasmar el tema de presentarte a concursos porque ¿Por qué? básicamente son dos cosas. La primera, que al empezar es difícil porque muchas veces en la mayoría de concursos públicos te piden de unos puntos previos de experiencia o de solvencia económica que pues si estás empezando no tienes ni una cosa ni la otra, porque no puedes demostrar que has hecho proyectos similares de un importe como súper grande, Claro. ni que tienes una solvencia económica a nivel de empresa de los 3 años anteriores, porque es que no tienes ni un año, ¿no? Entonces, Ujú, como que de inicio ya estás bastante excluido de la mayoría de convocatorias. ujú, Y dos, que es mucho trabajo el presentarte a un concurso a nivel de creatividad, de generar todo el material, porque al final son imágenes, tienes que currártelas, ¿no? Que, claro, de todo el montón de gente que se presenta a un concurso, gana uno, que es el único que accede a hacer, que puede hacer, desarrollar la propuesta y que por lo tanto verá remunerada este trabajo. ujú, Entonces, esto es, este es muy, muy autoexplotativo hacia uno ujú. mismo y también juega mucho a favor de los despachos grandes que tienen becarios que están trabajando a un sueldo pues muy bajo, que pueden dedicarse a generar todo este material sin ser un sobrecoste muy grande para la empresa, ¿no? Entonces, como que a nivel ideológico nos cuesta presentarnos. Ujú, Pero en ese caso, lo que pasó es que nos pilló como en verano, en medio de julio, que también es un poco, estábamos como en un impasse, no podíamos dedicarle un poco de tiempo, y me lo mandó una amiga mía, me mandó la convocatoria por WhatsApp y me dijo, esto ujú. me ha hecho pensar en vosotros. Bien. Porque hablaba pues, generación de sombras, material sostenible, y lo leímos y dijimos, vale, queda una semana para entregar, hacemos un intensivo y a ver qué pasa, vamos a pasar. En ese caso sí que fue un poco vamos a pasarla bien, Muy bien. porque sí, sí. Y nada, durante esa semana nos metimos a aquello, nos reunimos ya con Tallfusta, que es la empresa de trabajo que está en Balsareny, como en la Cataluña central, y es una Ujú. empresa familiar que trabajan con prefabricados de madera. Ah, creo que sea... ¿Sí? ¿Me sigues? No sé si ha Sí, cortado o no. Sí, súper. ¿tú me ves? ¿Tú me Em, ves? sí, ahora sí. Se me había Ah, vale. quedado bloqueado, No me, pero as- ya no está. me asustes, Raquel. No me asustes que Todo bien, pensaba todo que ya bien. venía el apagón y venía ya el corte eléctrico. No me asustes. Vale, me decías Pues justo. que trabajasteis con Talfusta, Sí, ya en aquella que... primera semana, porque también se nos hacía raro pensar en una propuesta como sin tener en cuenta cómo sería materializada y tal, entonces lo hicimos un poco ya teniéndolos en cuenta y presentamos la idea. Y bueno, pues sí, fue una sorpresa realmente como, como ganar porque lo hicimos como así, como muy, muy a piñón. Ujú. Y nada, a partir de allí sí que fue una aventura, porque claro, era el primer como concurso así grande que ganamos. Había un tema de letra pequeña que en su momento no nos leímos. Bueno, Ujú, ha sido un aprendizaje bastante grande de gestión y económico. Pero bueno, estamos muy contentos porque eso nos ha permitido también trabajar.
aun ser un proyecto a escala urbana y de ciudad, nos lo hemos podido también llevar a nuestro terreno y trabajarlo a una escalera, pues a una escala muy humana, incorporando a la escuela del barrio, haciendo talleres con ellos, ¿no? Así que estamos como muy contentos de cómo lo hemos gestionado y del resultado final. Qué guay. Me parece sorprendente ese hackathon que hicisteis en una semana en intensivo para desarrollar todo lo que desarrollasteis y esa propuesta tan chula. Hackathon es Enhorabuena la porque palabra, sí, sí. sí, tuvo que ser un hackathon en intensivo de día y de noche en una semana y trabajando en Express para poder presentar una propuesta y fíjate, ¿no? Al final salta a la vista que sois gente creativa, que sois resolutivos y bueno, el que vea toda la información de vuestra propuesta y de vuestro proyecto, así puede comprobarlo y podrá opinar, ver en detalle. A mí me gustan mucho los dibujos, las infografías, los bocetos que hacéis porque hace que sea todo mucho más visual y se comprende mucho mejor todo este proceso. ¿Esto por qué? ¿Por qué lo hacéis así? Esto bebe mucho de todo el trabajo en participación, un montón, porque ha sido uno de los retos que hemos tenido desde el inicio y herramientas que hemos ido generando para hacer que la gente y sobre todo los niños, que al final es con quien trabajamos un montón, entienda el material que generamos. O sea que al Ujú. final no estamos acostumbrados, o sea, los arquitectos sí, los técnicos también, pero en general no se está acostumbrado a lo que es la planta, la sección, al material arquitectónico como tal, ¿no? Al lenguaje arquitectónico. Así que para hacer accesible el repensar los espacios a todo el mundo, empezamos a buscar formas de expresarnos. Y aquí pues Adri es un crack dibujando a mano, Esther se le da súper bien el tema gráfico y hace unos dibujos preciosos. Y como que un poco con todo eso, además, Marc, que también es mi compañero, pone mucho énfasis en que no escribamos tanto, que nos gusta mucho, nos gusta mucho hablar, Ujú. sino que trabajemos más con el hemisferio izquierdo, como más intuitivo y tal. Entonces, es un trabajo que bebe mucho de la necesidad de hacernos explicar, no tanto a nivel mediático, sino a nivel de trabajo. Y que creo que sí, que aquí tenemos como una seña de identidad un poco, porque ir a hacer un taller en un grupo de 6 años y que les muestres un dibujo y te sitúen al momento dónde está cada cosa, dónde están, dónde se enfadan, dónde juegan, es como, ¡buah! Lo tenemos, ¿sabes? Vamos a explicarlo. Yo por mi parte, en la edición de este vídeo trataré de poner esas imágenes para que la gente nos siga cuál es vuestro proceso, pero elige uno de los proyectos y vamos a explicarlo para que la gente comprenda, pues eso, cómo les hacéis llegar esa propuesta visual a los alumnos de una escuela, cómo se desarrolla todo esto y así la gente a través Ujú. de este vídeo conocerá perfectamente cuál es vuestra metodología y cuáles son las fases que seguís en el desarrollo de un proyecto. ¿De cuál hablamos? ¿Cuál es el que le tienes más cariño o cuál es el que te gustaría Qué difícil. comentar? No, yo diría que esto se ve mucho en los procesos, en los trabajos de proceso participativo. Ujú, Entonces, por ejemplo, no sé, así que hagamos hecho todo el proyecto recientemente, está el caso de Locata en el Masnou, que ujú. abarcamos, ¿no? Desde el análisis hasta la finalización, la obra final. Pero Vale, vamos. vamos a por ello. Vamos, Venga. ¿cuál fue el resultado final para poner a la gente en contexto? ¿Cuál era el objetivo? ¿Qué había que construir? ¿Qué había que crear? ¿Cuál era la necesidad? Vale, en este caso era repensar el patio de la escuela, que era una escuela pues muy urbana, con un Ujú. patio muy acotado. Y bueno, pues unas necesidades infinitas a nivel de usuarios, ¿no? Porque un patio, al final, cada personita que lo utiliza tiene unos intereses diferentes a los otros y a los que tendrá mañana, ¿no? Vale. Entonces, ¿Dónde estaba esta escuela? ¿Cómo se llama la escuela? se llama Escuela Ocata, Escuela Ocata y está en sí, el está barrio en el de Masnou, como, El Masnou. sí, Vale, muy cerca de Barcelona. perfecto. Vale, y entonces llegáis vosotros, llamáis a la puerta del colegio. Hola, que venimos aquí a revolucionaros el patio y a revolucionaros la Exacto, escuela completamente, ¿no? sí, sí. Vale, ¿y qué No, ocurre entonces?
sea, te llega a la escuela con esa necesidad y aquí es donde nos reunimos ya con todo es dirección, o sea, con el equipo patio, digamos, nos presenta a todos los agentes que viven ese espacio, o sea, desde la propia escuela, en plan profesores, gente de comedor, personal asociado, alumnos, familias, si hay otras actividades que se dan fuera de horas, extraescolares, lo que sea, se Ujú. mete todo allí y se hace un plan de acción de lo que serán los próximos meses a nivel de objetivos, talleres y tal. Y de todo Vale. este trabajo, Ese, em, ese plan de acción surge del trabajo sentado en silla y mesa sí, con el equipo directivo mm, del colegio y ahí intervienen las familias o sí, interviene alguien normalmente del AMPA o no, algo o solamente equipo directivo del personal docente. no, a nosotros nos contactan normalmente el AFA con más escuela, o sea, Vale, va en un pack. En bien. muchos, hay otras escuelas que es el ayuntamiento el quien dinamiza esto. Pero Ujú. en este caso ya entras en tener experiencia, ver canal del concurso, bla, 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 ¿no? Que Sí, sí. a nosotros sí que es un trato más directo el que recibimos y es eso, y es la unión de AFA y escuela. Ujú. Y en estas conversaciones iniciales pues están los dos agentes, ya sea muchas veces tampoco es equipo directivo, es una mezcla de, se llaman equipo patio y es como una comisión que se genera mixta de profesorado y familias. Vale, genial. Se parece mucho. Ahora después lo comentaremos si nos Ujú, queda tiempo al proyecto de la comunidad Fuente Nueva Sostenible que estoy liderando aquí en Granada y empezamos así, creando una comunidad donde hay gente que forma parte del equipo directivo y también ujú. gente que forma parte de la AFA y de las familias y todo esto. ¿Qué más? Discúlpame, cuéntame. No, no. A continuación, ¿qué ocurre? Luego, nosotros sí que seguimos una serie de fases a nivel de proceso que van desde, pues empieza por una fase más analítica de observación, de detección de problemáticas potenciales, necesidades, etcétera, que siempre estamos hablando de que participa toda la comunidad educativa en todo el proceso. ¿Vale? Y de esta fase como más de detección, como de establecer las bases, ¿no? De unas bases sólidas para empezar a proponer, Ujú. pues se hace toda la diagnosis y trabajo en propuesta, Y que si también se identifican, en este caso, ¿trabajasteis sobre el edificio del colegio o solamente ujú, sobre el patio? es, es inevitable entrar, o sea, pensamos que es inevitable entrar en lo que es el interior, porque al final el patio, pensar, no tiene que ser entendido como una cosa A y B, en plan dentro y fuera, sino que hay muchos espacios interiores, semi-interiores, con mucho potencial y que pueden ser muy protagonistas en ciertos momentos del día o del año. Por ejemplo, a nivel de clima, pues cuando hace mucho calor, cuando llueve, pues muchas escuelas tienen unos halls enormes o los pasillos también muy grandes, como que es importante también dar la vuelta un poco a estos espacios y romper la barrera entre interior y exterior, como hacerlo Vale, mucho más fluido todo. muy bien. Y esto casi que no hace falta, sí que lo invitamos un poco a que pase, pero pasa de forma natural. Y también lo que no solo trabajamos sobre propuestas en el espacio, sino también intentamos que se trabaje en temas a nivel logístico, de material, de infraestructura, resolución de conflictos. O sea que cuando decimos que analizamos el espacio, al final Ujú. el espacio es es no solo lo físico, no, sino todo lo que en ello se incluye, ¿no? Las relaciones que se inscriben dentro de ese espacio. Y así que salen, o sea, de un proceso no sale solo vamos a poner un tobogán, sino que muchas veces salen cosas relacionadas con el material higiénico, menstrual, o salen cosas con pues hacer un grupo de mediación porque cuando nos peleamos tal, o sea que hay muchas líneas que eso sí que no podemos nosotros desarrollarlos bien en una propuesta arquitectónica, pero que incluimos en un informe final que se traslada a la escuela y con recursos para resolverlo, colectivos afines que pueden trabajarlo mejor con ellos. O sea
que se toca, de hecho es que nos sobrepasa normalmente, porque cada escuela que vamos descubrimos cosas distintas y es un, oh, wow, ¿y ahora qué Claro, hacemos con esto? claro, porque me imagino es que vuestro proceso es como abrir una caja y empezáis a sacar cosas y cuando lo tenéis todo fuera decís, vaya, pensaba que había Sí, menos cosas aquí dentro sí, de la sí, caja y ahora no damos abasto nosotros a abarcar todo lo que hay dentro, sí, ¿no? sí. de esta caja. Y entonces, ¿qué hacéis? ¿Hacéis un estudio, un análisis de cuál es el problema, las principales Ujú. necesidades y a partir de ahí ya codiseñáis o cómo lo hacéis? Exacto. Sí, con esta base sólida sobre la que trabajar, digamos, unos buenos condicionantes de partida, se trasladan estas conclusiones a todos los implicados, a cada uno de una forma distinta, evidentemente, pues con familias y profesores utilizamos pues un vocabulario como más completo, ya trabajamos con estrategias muy acotadas y tal. Y con los niños y jóvenes, sobre todo con los niños, lo que intentamos es que no se sientan tampoco como que se les van a cortar las alas, porque eh, al final no dejan de ser niños. O sea, Ujú, que incidimos mucho en que ninguna propuesta es mala, en plan, ujú, que si proponen una piscina, en este momento de proponer, la proponen. Luego viene la reflexión de, vale, ¿por qué quieres una piscina? Bueno, porque tengo calor, vale, ¿y tú crees que la piscina es compatible con lo que quiere tu compañero de tal? Bueno, quizás no caben, vale, pues ¿cómo podemos solucionar el calor? O sea que esta es la fase un poco de mediación entre ujú, esa imaginación espectacular e increíble infantil y la realidad, ¿no? Pero sí que es ujú, un momento en el que, eso, yo creo que la palabra es mediación y transformar todas estas ideas que en verdad provienen de necesidades reales en una propuesta pues que se adecue también a los recursos que tiene el centro y a los condicionantes del espacio. ujú. ¿Y cómo lo hacéis? ¿Cuánto tiempo os lleva ese proceso de mediación? Porque, claro, vuelvo a lo mismo, a mí me está pasando. Hablas con los niños y quieren un acuario, quieren un toboganes, quieren piscina, quieren una pista para salir con la bici. ¿Y cómo desarrolláis todo ese proceso? ¿Cuánto dura para que comprendan que no todos tienen las mismas Ujú, necesidades y igual uno sí es viable, otro no? ¿Cómo se ujú. desarrolla todo esto? Claro, a nivel ideal nos gustaría trabajar, estar súper presentes en las aulas y poder trabajarlo con el cariño que requiere, ¿no? Pero, claro, al final trabajamos un montón con escuelas públicas, que Ujú, también pues, los recursos económicos que tienen son limitados y sí que hacemos mucho el trabajo de adaptarnos a lo que podemos hacer allí. Entonces hay procesos en los que podemos dedicarle mucho más y procesos en los que lo que hacemos es hacer un tándem entre escuela y nosotros para que pues quizás no requiera tanta presencialidad por parte nuestra, pero aportarles las herramientas y hacer como un seguimiento más de a medias, ¿no? Y ujú. sí que siempre intentamos mínimo hacer un taller por clase en cada fase y trasladar la información, ¿no? Que sientan que no hay una desvinculación entre, al final también tienen una memoria muy rápida los niños, ¿no? Como que si dejas pasar 2 semanas entre taller y taller, allí ha habido, vamos, un universo entre medio, ¿no? Entonces, Ujú. cuidar ese traslado de conclusiones para que puedan cogerse del hilo y no volver a lo mismo, sino entender por qué hay esta evolución en el trabajo. Así que Y bueno, sí, y dividir. en una escuela en la que hay todo lo que es primaria, ¿no? Infantil y primaria, Ujú, o por ejemplo, o como pasáis por todas las clases y habláis ujú. con todos los alumnos, los de infantil, los de primaria, con todos. O Sí, sea, es viable. sí, 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 es viable. Es muy guay, de hecho, porque al principio siempre nos pasaba sobre todo mi compañero Marte, buah, entrar en el aula y decir, son muy pequeños, ¿qué va a salir de aquí? Y siempre sales pensando que es que tienen tanto que aportar, o sea, que son brutales. Y lo que hacemos también a veces respondiendo a la pregunta anterior y a esta como a la vez, Bien. para que tomen conciencia un poco de lo que proponen y
Sí, su potencial real es hacer talleres mixtos entre los más pequeños y los más grandes, de forma que los más mayores, de forma que los mayores toman conciencia de las necesidades de los pequeños y los pequeños de las necesidades de los mayores. Y ya llega un punto en el que no te proponen lo que a ellos les hace tanta ilusión a nivel utópico, sino que piensan en el resto y ellos mismos no se cortan las alas, pero que se centran, ¿no? Y Ujú. desaparecen propuestas como las piscinas. O en el caso de los mayores, dejan de pensar tanto en el balón, incorporan ciertos juguetes para los pequeños. Entonces, que es como que ellos mismos hacen ese juego y a nosotros también nos permite el tener información de dos grupos a la vez. Ujú. ¿Y eso se trabaja en una misma clase en la que se mezclan a los diferentes alumnos o se va trabajando clase por clase según las edades? Intentamos trabajar mucho en el exterior en estos casos, o sea, salir ¿Vale? realmente al espacio, Ujú. En el porque, patio. exacto, así entre ellos también se lo pueden explicar y enseñarse las cosas. Eso es algo que en el caso de los pequeños también nos funciona mucho porque, claro, infantil 1, 3, 4, 5 son edades que sí que ahí, por muy bien que hagas un dibujo, es complicado, ¿no? Entonces que tiramos mucho de, no tanto del trabajo reflexivo, sino del trabajo vivencial y, y bueno, en estos sentidos como nos ayuda a trabajar fuera, combinar dentro-fuera, eso es... Vale. Pero entonces se mezclan las Mm, edades en el espacio en sí, el que se desarrolla esta actividad. sí. Pero claro, no es viable, ¿no? Que acudan todos los niños de la escuela, ¿no? ¿Se hace No, alguna no, selección o cómo se hace esto? hacemos como un calendario, por ejemplo, de 11 a 12, taller de quinto con infantil 4 y se Ah, muy juntan bien. como dos clases. Entonces el Vale. siguiente es cuarto con infantil 5 o así, ¿no? Vamos como haciendo cruces y eso nos sirve mucho para la fase de después, la propositiva, ¿no? Como después del análisis, porque así entienden que no son únicamente ellos los que viven en el espacio, sino que hay distintas realidades y luego lo que proponen, pues eso es mucho más compartido, digamos. Mm. ¿Tú crees que que es necesario escuchar a todo el mundo? Es decir, muchas veces cuando se diseña algo desde los ayuntamientos o desde alguna institución, pues lo diseña esta institución. Muchas veces la fase de consulta no acude nadie a esa fase de consulta, entonces ellos piensan en lo que necesita ese lugar, ese espacio, lo instalan y ahí se queda. Desde mi humilde punto de vista, creo que ahí se ha perdido la sensación de pertenencia a ese espacio o a ese tipo Total. de instalación. Por eso pregunto, ¿es importante preguntarle a todo el mundo para que todo el mundo se sienta que forma parte de ese espacio? Ujú. O sea, para nosotros es, pero es que básico, porque al final no solo preguntar, sino generar el espacio seguro para que todo el mundo pueda expresarse, porque al final si solo preguntas, siempre responden las voces dominantes, y eso pasa en la escuela, pasa en un grupo de trabajo, pasa en la calle, pasa en todos sitios. Entonces, como trabajar mucho esa recogida de información, porque también en procesos participativos a nivel urbano la gente no se siente interpelada, no, siente que no va a ser escuchada, entonces ya directamente no participa, ¿no? Se tiene que cuidar como mucho esto. Y en el caso de las escuelas, pues más de lo mismo. Al final, dentro de un aula hay voces que hablan más que otras y es muy importante eso, no solo preguntar, sino cuidar mucho, mucho eso. Y hacer que nadie se sienta lo que decíamos antes de que una idea no es buena o una aportación no es buena porque, Ujú. por ejemplo, me viene hace un par de meses hicimos un taller de estos cruzados en una escuela que había distintas edades, de una niña de segundo de primaria, o sea, muy pequeñita, además era como menudita. Cuando les hicimos la pregunta de que era algo como qué les incomodaba, qué les daba miedo en la escuela, les dijimos, nos dijo que la oscuridad. Y los otros, los Ujú. niños más mayores, como que se rieron de ella y le dijeron, pero ¿cómo te va a dar miedo la oscuridad en el cole? Esto será en casa. Y aquí dijimos, epa, vamos a desarrollarlo.
Y al final lo que acabó saliendo es que a la niña le daba miedo la oscuridad en el cole porque los baños tenían los interruptores muy altos. Muy altos Y y no la niña llegaba. cuando iba al baño se quedaba pues a oscuras y no iba al baño porque tenía miedo y porque no llegaba. Y esto, Muy pues bien. tirando un poco más, les pasaba a todos los pequeños, ¿no? Entonces, eso es una anécdota como muy sencilla, pero esa idea, si hubiera sido de buenas a primeras, como a todos nos pasó, decir, vale, se está yendo un poco de la olla. Pues no, realmente es importante eso, hacer que puedan expresarse en todos los sentidos. Y ya luego vamos a desarrollar eso, ¿no? Me parece fantástico. Pero claro, muchas veces os encontraréis con la limitación del tiempo y de los recursos porque, claro, ya te digo, conforme vas sacando cosas de esa caja van saliendo más y más y más y más temas y al final tienes que limitarte. Y al final, pues priorizas, ¿no? Priorizas y vosotros como que vais liderando y vais coordinando el proyecto y sois los encargados de tomar esas decisiones, ¿no? Y decir, oye, vamos a darle prioridad a esto que nos comentaba esta niña, que el tema de la oscuridad, vamos a investigarlo porque sospechamos que hay algo aquí que puede ser interesante y a partir de ahí vais organizando el trabajo, porque si no, trabajar en todas, Ujú. en todas las líneas no es viable, yo creo que es Sí, prácticamente sí. imposible. Qué bueno, y entonces a partir de ahí, por ejemplo, con el tema de los interruptores, ¿se consiguió bajarlos? ¿Se consiguió ponerlos a una altura más cercana de los niños o cómo se desarrolló el proceso de ecodiseño de soluciones? Claro, en este caso fue como, o sea, no era un proceso participativo como tal, eran unos talleres puntuales que fuimos a hacer, entonces ¿Vale? era una escuela que está ahora en negociaciones con el ayuntamiento para tener presupuesto y tal, o sea que aún no han empezado a desarrollar el proyecto como tal, pero vamos, se les trasladó la información a dirección, es como se lo anotaron como una prioridad a poder trabajar, así que aún no ha podido haber cambios, pero bien, nos comentaron que mirarían el tema de poner unos taburetes, ¿no? Como que siempre hay soluciones mucho más rápidas, no tanto efectivas, pero mucho más rápidas, así Mm. que, que está en ese punto este proceso. Mm. Una de las palabras que me surge que define muy bien vuestro trabajo, o varias palabras, sería escuchar, empatía, porque vosotros no oís el ruido que se genera, sino que escucháis, que miráis de frente a las personas que hacen uso de esos espacios y tenéis la empatía para conectar con ellos y entender muy bien las necesidades y a partir de ahí pues proponer soluciones. Volviendo al ejemplo que estábamos comentando de esta escuela en el Masnou, ¿cómo fue el proceso de codiseño? Pues muy fácil, la verdad. O sea, al final, no, decimos que cuando llega el momento de transformar en una propuesta, nos sale solo. Ujú. Porque no es que nos salga solo, es como que tenemos tanta información por parte de alumnos, familias y tal, que es que se dibuja sola el dibujo, ¿no? En plan, las zonas donde tiene que ir cada cosa, donde ellos ya están tranquilos, pues es potenciar ese carácter, como que no escoger para nada una tabula rasa, es simplemente traducir eso en unas formas y unos materiales que ya te vienen como intuidos. Así que, de hecho, hace poco hicimos un proyecto desde cero para un concurso y nos costó, que flipas, un patio, que es como, a ver, hemos hecho infinitos, pero desde cero nos costó un montón y es como que le dio, que ya sabíamos que tenía sentido, ¿no? El proceso, pero le dio como la importancia que realmente tiene. Así que el proceso de diseño viene rodado. ¿Por qué os costó tanto en ese otro proyecto? Porque no teníamos la información de base. O sea, Claro, nos salían inseguridades todo el rato de decir, vale, es que yo pienso que aquí van a jugar a esto, yo pienso que por aquí, y pues que es como un yo pienso, claro, es lo que tú ¿sabes? crees. Claro, No le has claro, preguntado a la persona que usa el espacio. exacto, que no lo he ido a observar. Entonces, claro, al final de un proceso participativo, cuando es el momento de dibujarlo, es que tienes tanta información que es que te sale solo. Ujú. Y también esto se ve mucho luego cuando lo validas con la comunidad educativa y tal, claro que todo el mundo le encaja. O incluso niños que dicen, este tobogán lo he propuesto yo. Y yo pienso, no, porque
pero bueno, pero vale, ¿no? O sea, Ujú. que la gente se ve reflejada muy fácilmente en lo que tú dibujas. Claro, lo que te decía antes, ¿no? El sentimiento de pertenencia al Mm, proceso de ecodiseño y de que yo he aportado esto y yo claro, esto lo voy a defender y lo voy a mantener y no quiero que se mm, estropee porque yo he formado parte del claro. Lo proceso que de dices de diseño, el ahora proceso de de no fabricación. estropearse, también lo hemos visto, ¿no? De ir al cabo de un año a una escuela que se hizo una pérgola de madera así todo grande, ni un rasguño, ni un dibujo en rotulador, ¿no? Que es algo que en cualquier instituto, porque en este caso era un instituto, a las 2 semanas habría un TKM, un corazón o cualquier cosa. Y Ujú. no, ¿pero por qué? Porque este lo sentían suyo, había ese cariño, ese sentimiento de pertinencia que Y ojalá pudiéramos tener todos en nuestra ciudad, en nuestros espacios. desde luego, ¿cómo conseguisteis vosotros que lo sintieran como suyo? ¿Los involucrasteis en el proceso desde el principio hasta el final? ¿Solamente en el proceso de fabricación? ¿Cómo fue? En todo el proceso. O sea, sí, en escuelas quizás es un poco más complicado el incluir en la parte de construcción o materialización, que siempre hay herramientas, talleres para pintar, como siempre están ciertos, o sea, se puede, pero en institutos esto da como mucho más juego y se puede trabajar en asignatura de tecnología, se pueden hacer, hemos hecho esto desde construir jardineras con maderas, cortarlas, o sea que además a nivel de edades de esto es algo como que les empodera un montón y les hace ver lo capaces que son a perfiles que también quizás dentro del día a día a nivel académico se sienten un poco más desvinculados. Y Ujú. realmente son semanas muy intensas las de construcción, pero muy chulas. Mm. Y se trabaja con los recursos de los que dispone el centro, ¿no? O se contacta con empresas o con fundaciones que pueden aportar fondos o cómo se lleva a cabo el proceso de fabricación. Sí, normalmente es lo con lo que tiene el centro y nosotros también, nosotros sí que aportamos herramientas que tenemos ya propias, Vale. pero sí, sí. Y trabajan los alumnos. Se me viene a Mm, la mente ahora, no sé si habéis trabajado con algún centro de formación profesional donde precisamente pues trabajan el metal o trabajan la mm, madera y ya tienen en sus clases herramientas y todas estas cosas. ¿Os ha pasado? ¿Habéis mm. trabajado con algún centro así? No, sí que hicimos una formación para un centro que tenía eso, carpinteros, pero como trabajar, en plan crear, no, aún no, aún no. Exacto, ahí va yo. ¿Qué puede pasar si Arquitectura de Contacte trabaja con un centro de formación profesional donde tienen los conocimientos básicos, las herramientas, el conocimiento de los materiales? ¿Qué puede surgir en ese espacio o en esos espacios? Yo creo que sería muy guay porque al final nosotros compartiríamos nuestro método de creación, ¿no? Pero la libertad creativa a nivel formal de construcción y tal es algo que ellos podrían aportarnos un montón a nosotros también, así que pienso que sería como un proceso muy enriquecedor. Ujú. Mm, Yo he pensado para el proyecto que estoy desarrollando en el colegio público de aquí de Granada en contactar con algunos centros de ujú, formación profesional que, como ya te digo, tienen las herramientas, trabajan a diario con la madera, construyendo estructuras, para hacerles la propuesta de, oye, mira, estamos trabajando en este proyecto, en este colegio, para este público, estos niños con estas edades. ¿Os apetece ujú. participar y ayudarnos en el proceso de construcción? ¿Cómo lo ves? ¿Sería un desastre? ¿Sería algo positivo? ¿Cómo lo ves? Yo creo que sería súper enriquecedor por las dos partes. O sea, al final también hay aquí un rollo intergeneracional y de a veces proyectos educativos que se quedan en el nada, ¿no? Pues en ese caso tendría un retorno muy, muy directo. Sí, sí. Sí, habría como el único, pero esto siempre pasa, el único bache que tendría que superarse, que es el normativo, el de, pues al final si instalas un juego o cualquier tipo de mobiliario, lo que sea, en un patio escolar, bueno, no sé en Granada cómo funciona, aquí tienes que tener el ok del Ayuntamiento o la Generalitat, cumplir como un tema, unos requisitos, bla, bla, bla. Entonces, bueno, Aquí requiere también. de una homologación, así que sería como parte de, supongo, del profesorado del ciclo formativo como asegurarse de que se esté cumpliendo esta normativa, ¿no? Pero bueno, también es algo como una aplicación de la realidad que supongo que les interesa trabajar
a nivel suyo. Sí, sí, Ujú. lo tengo contemplado proponérselo a varios centros porque uno de los padres del proyecto este que estamos desarrollando en el Cole de Granada, pues es paisajista, ha presentado una propuesta de rediseño del patio con especies autóctonas, Ah, con qué bajo guay. consumo hídrico, que no son tóxicas, que no son alergénicas y ha planteado la posibilidad de llevar a cabo el proyecto con la ayuda de voluntarios de un centro de formación profesional de aquí de Granada en el que se Ujú, estudia todo esto, se estudia jardinería, se estudia forestal, todas estas cosas. Yo creo que puede ser bastante mm. positivo porque de hecho otro de los padres de este centro educativo es profesor en el otro. Entonces, de ahí es La donde sinergia está viene. creada. Claro, a mí personalmente el valor más grande que estoy encontrando es en la creación de esta comunidad que se está creando, donde todo el mundo tiene algo que aportar. O aportas ideas, aportas un contacto, o aportas tu experiencia, o fíjate que yo soy un profesor en tal centro, puedo hablar con el director, con los alumnos, etcétera. Y Ujú, al final, lo que parecía algo tan complejo que no iba a haber recursos ni iba a ser viable, se va ujú. simplificando poco a poco y al final se desarrolla e incluso se convierte en un proceso divertido Total. y fascinante para todo el mundo. Al final, en esta escuela de la que estamos hablando en el ejemplo, ¿qué se construyó? ¿Qué se fabricó? ¿Qué se hizo? ¿Cuál fue el resultado? Vale, en este caso, es un poco distinto a los otros en que trabajamos porque, bueno, se hizo tan clara la necesidad de cambiar este patio a partir de la fuerza del proyecto y del material que generamos y tal, que el ayuntamiento dijo, vale, pues vamos a involucrarnos. Y ha sido el ayuntamiento el que ha apostado por eso y ha facilitado que se realicen todos los cambios en 2 años, ¿no? Durante 2 veranos. Así que, claro, por nuestra parte fue como, qué guay, porque al final sin el proceso esto no habría pasado. Pero sí que normalmente lo más normal es que se trabaje por fases, que se acabe con un pla d'acció, una hoja de ruta, Ujú. que incluya un tema de prioridades y que se empiece pues con los recursos que haya, se haga la intervención 2 y 3 y la fase pues 4 será el verano siguiente porque se pedirá tal subvención, ¿no? Como que Muy cuando bien, acaba el proceso empieza otro. claro. Bueno, el proceso nunca muere al final. Cuando antes decías que hay cosas que quedan en el aire, Ujú. 100% quedarán siempre cosas en el aire, pero lo que has hecho hasta ahora es eh, compartir un método y unos recursos que se pueden seguir aplicando a lo largo de los años. O sea, las necesidades van a seguir cambiando y no tendría sentido entender la propuesta final de un proceso como algo estático, sino que, Ujú. que no muere, al contrario, no Exacto, para, así es. Sí, eso no para. ¿Y no para. habéis encontrado en ese patio de esa escuela el problema del calor y la necesidad de sombra y habéis diseñado una estructura, una solución para este problema o no? Mira, en este patio no había tanto un problema de sombra porque al final en el patio con más sol tenían ya una pérgola y en el otro había bastante presencia había unos árboles de estos que dan como gusto de ver Muy bien. y tienen un hall muy grande que también utilizan como patio para hacer teatro, para juegos, entonces que más o menos lo tenían cubierto. Sí que nos pasó que cuando llovía se quedaba encharcado el patio principal se quedaba encharcado y no podían salir durante 5 días. O sea que a Vale. nivel climático el problema fue otro. ¿Y Sí. habéis intervenido entonces en el pavimento? Porque justo la semana pasada, el capítulo anterior de Granada Sostenible, la protagonista era la subdirectora de la Escuela de Caminos de aquí de Granada, que es una de las mayores expertas que tenemos en sistemas urbanos de drenaje Ujú. sostenible. Estuvimos viendo con Qué ella guay.
diferentes proyectos de pavimentos drenantes y vamos, ahora mismo estoy totalmente actualizado con el tema Es el tema, ¿no? de los pavimentos, de los sistemas urbanos de drenaje sostenible y por supuesto que también quiero involucrarla en el proyecto este del Colegio Fuenteventura porque también he visto que Ujú. con las últimas lluvias también había problemas Sí. de muchos charcos Es y de que, es drenaje que regulero. pasa en casi todos los patios donde vamos, porque ahora estamos haciendo un proyecto de visitar bastantes escuelas y hacer como un estudio general. Y el tema de, no sé cómo se llama en español, al sauló, que es este tipo de arena que hay en la mayoría de patios, Ujú. eh, con el tiempo queda Se súper, o sea, compacta. se Ujú. compacta y es totalmente impermeable. Y Mm. esto pasa, vamos, que te diría el 90% de los patios de España, visto lo Ujú. visto. Y, y claro, en este caso el patio se situaba encima de una estructura, o sea, no era directamente sobre el terreno y el edificio era protegido, entonces no había posibilidades de trabajar en el drenaje más allí, de conducir como la pendiente un poco hacia donde había como la recogida de aguas, ¿no? Pero sí que Vaya. levantamos una tarima y al final había la necesidad de otros tipos de pavimentos y tal, entonces levantamos una tarima en que hiciera accesible no solo buena parte del patio, sino también los principales recorridos. Ujú. Así bueno, asumimos que habría una parte que seguiría estando mojada, pero por lo menos el patio era utilizable en su mayor parte. Ujú. Y Pero tema del respecto, sabló, si tienes la solución, por- y que sea como más o menos accesible económicamente, porque claro, sí que se puede hacer como grandes intervenciones, pero es algo a investigar. al Mm. final yo me di cuenta en la pasada entrevista con Mabel que se trata mucho del tipo de material que utilizas como pavimento. Ujú. Se hablaba del pavicésped, que a mí no me gusta nada el nombre y se lo cambié en la propia entrevista por paviverde. Le propuse que Vale. si le parecía bien que lo llamásemos paviverde y parece que sí, que aceptamos barco. Entonces, ese tipo de solución puede ser una de los principios de la Ujú. solución. Es decir, va a ir probando y ir haciendo diferentes pruebas, diferentes estudios hasta dar con la solución más económica, más eficiente Mm. y más Bueno, y que sostenible. necesite el terreno, ¿no? Porque al final también cada lugar tiene sus condicionantes y... Eso es, eso es. Por ejemplo, en el proyecto de aquí del Cole de Granada, pues nos gustaría ahora empezar haciendo un estudio sobre una de las paredes, una de las fachadas, y hacer una comparativa del comportamiento de una pintura térmica de estas con alta reflectividad Ujú. respecto al uso de paneles vegetales con lana de roca que Vale, incluyan plantas naturales. Y medir con cámara termográfica, termográfica. pues Ujú. cómo se comporta una solución respecto a otra y cómo se comporta respecto a la temperatura de confort en el interior Ujú. de las aulas, que es el problema a resolver. Pero es algo que nosotros, de voluntad propia, queremos hacer ese estudio para tratar de encontrar la mejor solución en este caso, pero también sería un resultado que cuenta, que queda a disposición del resto Total. de escuelas y el resto de Ujú. personas interesadas. Oye, queremos publicar este estudio que hemos hecho, esta prueba que hemos hecho, por si alguien en otra escuela, en su casa, Ujú. en otro edificio tiene un problema similar, pues esto es Ujú. lo que nos ha pasado, ¿no? Mm. ¿Qué hacéis Y esto a nivel vosotros? pedagógico es bastante guay si lo podéis trabajar con los alumnos de la escuela, Claro, ese es el porque objetivo, sí, claro. lo del Ombra del Trancadís, hicimos todo el proyecto de monitoraje de los cambios que había supuesto tanto a nivel social como a nivel de confort térmico con los alumnos de sexto. Ujú. Y ellos fueron con cámaras termográficas y tal a distintas horas, pero a ver la diferencia entre la temperatura del suelo de hormigón en el sol y en la sombra, de la madera en el sol y en la sombra. Probaron distintos colores, en plan blancos, oscuros, y claro, esto fue como como que entendieron al final, Ujú. ¿no? El por qué ese proyecto tenía sentido a nivel climático.
y el verlo como que lo retienen mucho más. Entonces eso sería súper interesante. Ujú. Sí, Sí, tiene mucha importancia en la parte visual, la parte de comprensión. claro, Yo soy muy pesado con el tema este de concienciar, que se den cuenta del por qué se quiere calcular la huella de carbono, del por qué hay que medir la temperatura, que por qué hay que hacer un ujú, experimento para ver si plantas o pintura y tal. Cuando realmente ese alumno o esa alumna lo comprueba con un claro, data logger de temperatura o con una cámara termográfica o simplemente a simple vista poniendo la mano sí, sí, en sí, una sí, pared o en el suelo en otro, realmente ya empieza a comprender de qué va toda esta película y por total. qué se está Ujú, trabajando en todo esto y al final pues consigues unir un miembro más a tu sí, comunidad, sí, consigues unir un sí, seguidor, sí. ¿no? Alguien que va a Sí, defender sí. tu De hecho, trabajo. como estos alumnos también hacían preguntas a la gente de la calle si les parecía sostenible el proyecto o no, y hubo uno que le preguntó a una señora, porque al final hay gente hater, habrá en todos sitios, y es imposible hacer algo en el espacio público que le guste a todo el mundo. Y Ujú. un alumno de sexto le preguntó a una señora que yo estaba ahí escuchando si le parecía sostenible el proyecto. La señora le dijo que no. Y el niño se plantó allí, pues mira, sí que lo es porque es de madera, además la madera cuando está en el árbol absorbe CO2 y mira la temperatura. Y yo le marcó un speech que yo estaba allí pensando, yo es que te contratamos. O sea, Qué crack. increíble. Sí, señor. Y claro, fue como el decir, pues que qué Claro. guay, ¿no? Y tú súper De súper orgullosa como si fuera yo tu hijo, diciendo, orgullosísima. madre mía. Sí, sí. Pero orgullosísima de ver que eso, que lo habían como entendido y que no fue como un que vas allá, les das la chapa, te vas y no se acuerdan, sino que Eso realmente es. interiorizó todo el trabajo y lo que decías, que se unió al equipo, ¿no? En cierta forma. Exacto. Exacto. Eso es lo bueno. ¿Qué pasa después? ¿Qué pasa una vez que Arquitectura de Contacte ha pasado por esa escuela? ¿Vuelve para hacer un seguimiento del proyecto? ¿Se encarga del mantenimiento de las actuaciones realizadas? ¿Qué ocurre? Ujú. Bueno, esto es un tema. Eh, no, siempre decimos que el proceso es el proceso y que no tenemos por qué ser nosotros los arquitectos de ese proceso. O sea, hacemos como lo remarcamos bastante por lo que decías antes, de que al final en la escuela quizás hay un padre que puede encargarse de tal cosa, una madre que es SIX, o sea que quizás la propia comunidad tiene la fuerza para desarrollar aquello y tú simplemente facilitas, has facilitado hasta entonces y estarás allí para acompañar, ¿no? Ujú. Em, o sea, que nadie se sienta con el compromiso de si han empezado, tienen que acabar, no. Pero bueno, que no te desvinculas nunca. O sea, al final son procesos que también generan como un vínculo, un cariño y con las escuelas en las que hemos estado, si vamos al pueblo, visitamos, nos contactamos de vez en cuando si necesitamos cualquier ayuda o ellos necesitan algo, el vínculo es muy, muy directo. Y sí que hay un problema en el sentido de bueno, pues se acaba el proceso o se acaba el proyecto, ¿no? Em, ¿Y qué pasa con las nuevas necesidades que van surgiendo o que no has podido tú dar respuesta o escucharlas o lo que sea? Y eso, o sea, esta necesidad que vimos y que compartimos también con las escuelas en que trabajamos, hizo que en este verano pedimos una subvención a la Generalitat para poder hacer bien un estudio de distintos patios, tanto en proyectos que hubiéramos desarrollado nosotros como otros colectivos afines, para ver qué es lo que había quedado más al aire, cuáles eran las potenciales del proyecto, pero también lo que teníamos que seguir como trabajando. Y a partir de aquí vamos a desarrollar una serie de recursos que sean abiertos, accesibles para las escuelas, para que puedan ellos incorporarlos cuando lo necesiten. Pero sí, es un tema porque al final es eso, también tenemos que vivir de algo, ¿no? A nivel económico, entonces está como Claro. la cosa de, claro, llegas hasta aquí y qué pasa con el luego. Y bueno, sí que creemos que es importante y que en los procesos que vamos a hacer a partir de ahora vamos a incorporar una fase de seguimiento Ujú. eh, durante el siguiente, no sé, pongamos medio año, un año, ¿no? Como tenemos que acabar de darle forma, pero que vemos que es un tiempo que estamos dedicando a ello y Claro. que por una parte no lo cobramos, pero por otra es como que tendríamos que dedicarle aún más. Entonces es una fase que hasta ahora no teníamos y que vemos que tiene que existir.
Claro, yo, por ejemplo, cuando hemos propuesto una solución basada en la naturaleza, por ejemplo, utilizando un jardín vertical con plantas naturales, lógicamente implica un mantenimiento. Y claro, yo que tengo ya cierta experiencia con el tema de diseño, instalación y mantenimiento de jardines verticales, me encuentro en la disyuntiva de, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Hago un curso de formación para el personal de jardinería del ayuntamiento para que se encarguen ellos? ¿O esto va a ser peor y va a ser mejor que nos encarguemos nosotros de hacer Ya, ese mantenimiento? Y claro, siempre surge el problema, porque ¿quién lo paga? ¿Quién paga ese mantenimiento? ¿Lo hace gratis el mantenimiento para que no se muera el jardín vertical? ¿Lo explicas todo lo mejor que pueda para que el ayuntamiento lo comprenda y ponga fondos o se hagan cursos de formación? Y al final existen esas limitaciones con este tipo mm, de proyectos. He contactado ya pues, con gente que ha hecho proyectos con fondos europeos, en colegios, en sitios, en tal. Y al final, si tienes recursos económicos, si está definido bien quién se va a encargar de todo el proceso y de todo el mantenimiento, sale bien. Pero mm, si no se hace bien esa parte y se cierra bien, por ejemplo, el tema del mantenimiento, puede ir en tu contra, ¿no? Porque, mira, estos de arquitectura de Contaste vinieron aquí, hicieron un proyecto chulísimo, pero ya se claro, terminó su intervención y se hizo un huerto urbano, pero el huerto urbano ya no se utiliza y está completamente seco. La pérgola que se fabricó o la tarima que se fabricó necesita aplicarle más barniz o tal o lo que sea y no se le está haciendo, ¿no? Entonces, yo creo que es fundamental. Vosotros, ¿cómo veis todo el tema de los recursos económicos? ¿Cómo hacéis el estudio económico de vuestros mm, proyectos? ¿Y cómo financiáis vosotros? Porque, claro, de esto es vuestro trabajo, ¿no? ujú. Bueno, por eso pedimos la subvención, o sea, por la primera parte que dices del mantenimiento de tal, pedimos la subvención, o sea, presentamos el proyecto de cómo está el Pati porque creemos que a la larga y como a nivel ideológico tiene mucho más sentido el facilitar los recursos, el hacer esta pedagogía para que la gente pueda ser autónoma en la gestión de estos proyectos, en el mantenimiento de los espacios, en la cura de, o sea, en cualquier fase del proyecto, ¿no? Ujú. Em, o sea, que tiene más sentido facilitar esas herramientas, volcar energía en crear esas herramientas y compartirlas, que no en asumirlo uno mismo. Claro, Porque si no, aparte de que es asistencialista y es como una sobrecarga de trabajo para uno mismo, tampoco estás facilitando un cambio real. O sea, no es como que tú asumes esa responsabilidad, pero no la compartes. Así que presentamos el proyecto de cómo está el Pati para poder tener recursos económicos y tiempo para generar esos recursos, para poder hacer dinámicas que luego vamos a compartir, guías que las escuelas puedan leerse de vegetación, de cómo facilitar dinámicas, de tal. Y esperamos que con eso pues podamos en cierta forma, también estos recursos vienen de toda la observación que hemos hecho. Entonces claro. esperamos que con eso podamos facilitar que una vez nos vayamos de un proceso pueda seguir vivo. Muy bien. Sí, vamos a ver. Y el cómo nos financiamos, pues en este caso tenemos este proyecto que ganó la subvención esta y nos va a permitir esto. Y si Ujú. no, pues con los honorarios que vamos haciendo, pues dedicamos, vamos, en ese caso sobrevivimos, hacemos lo que podemos. ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice vuestros clientes y la gente para los que trabajáis? ¿Que sois demasiado baratos? ¿Que deberíais cobrar más por vuestros servicios? ¿Que por qué no cobráis, por ejemplo? ¿Por qué lo hacéis gratis? ¿O cómo es la situación? Claro, esto ha sido un trabajazo también y estamos en ello, ¿eh? Porque cuando empiezas, Sí. aparte de que no tienes ni idea de lo que cuestan las cosas, pero Ujú. ni idea, o sea, al final el mundo de la arquitectura es mercado libre. No hay una guía de precios ni de nada. Y claro, muchas veces hablas de números grandes y como persona de 27 años que no tiene ni un duro casi, pues todo te parece un montón y piensas, ostras, yo estoy explotando a esta persona, le estoy cobrando un montón. Y entonces ahora miramos los honorarios que hacíamos entonces y es que pensamos, normal que no nos diera ni para cubrir gastos
porque además también te das cuenta de los gastos que tienes que cubrir, que es como, a medida que te vas como sentando, empiezas allí a subirle de todo y entre seguros, entre colegiamientos, entre alquileres y tal, tenemos un quinto compañero que cobra mucho más que nosotros, que es la infraestructura del grupo. Y hacer honorarios es algo que nos ha costado y nos cuesta, porque al final también queremos que la gente y que los colectivos puedan acceder a nuestros servicios. O sea, que una escuela pública, por el hecho de tener unos recursos menores, el AFA también, no sé qué, no tenga la limitación que puede tener una escuela con unos recursos más elevados, o igualmente que una pareja joven que se quiera hacer una casa sostenible eh, tiene el mismo derecho que una persona con una capacidad adquisitiva mayor, ¿no? Así Ujú. que bueno, es como ponerlo en la balanza e intentar no morir en el intento nadie de los implicados. Pero, Mm. pero es un tema, es un tema. Es un tema y quedan muchos por tratar, que si te parece bien, otro día seguiremos hablando. Pero en este primer capítulo sí me gustaría tocar el valor o el significado de la palabra sostenibilidad para vosotros. También tocar de puntillas el tema del acceso a la vivienda para los jóvenes, de cómo está la situación allí en vuestra ciudad y en vuestro entorno, como lo ves, todo esto. Y cuatro cositas más. Si te parece, vamos con eso. Venga. Bueno, antes de hablar del tema de sostenibilidad, me gustaría hacerte la pregunta, ahora ya que tenéis cierta experiencia, ¿abandonarías el emprendimiento por un puesto de funcionaria o a unas oposiciones o algo así con más estabilidad o qué? ¿Ahora qué? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? O sea, me muero. No, yo creo que Ahora va a ya no se puede, funcionar. ¿verdad? Ahora ya es Y imposible, ¿verdad? no, no, y que, o sea, sé que sería más fácil, pero mi hermano dice, decisiones fáciles, no, ¿cómo era? Decisiones fáciles, vida difícil o algo así. O sea, que no, que... ¿Por qué no? Porque ya no se puede, porque ya has descubierto lo raro, lo extraño, lo arriesgado, lo divertido, la montaña rusa que decías antes, ¿qué es esto del emprendimiento? O por qué no lo dejarías todo esto y te prepararías unas oposiciones o algo más estable? No, porque, o sea, yo necesito, y yo y mis compañeros, o sea, eso lo hemos hablado, necesitamos verle el sentido a lo que estamos haciendo. Y a mí, pues me desanimaría el tenerme que trabajar, que levantar cada día para hacer algo durante muchas horas que no me enriquece, que no me lo paso bien. Aunque a veces lo pase mal, pero bueno, lo paso mal en pro de algo en lo que creo, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, es que de vida solo hay una y trabajo son muchas horas. Entonces, para hacer algo que no te aporta, menudo lío. No, no. Muy bien, me gusta cómo piensas. Vayamos entonces a vuestros valores. ¿Qué peso tiene o qué valor tiene para vosotros la sostenibilidad, el uso comprometido y responsable de los recursos Ujú. naturales, los materiales? Cuéntame. Vale. Bueno, esto lo desarrollamos un poco en la web, creo, a nivel de cuando hablamos de nuestra filosofía, que nosotros entendemos la sostenibilidad a partir de la filosofía que desarrolló Félix Guattari, de que él no habla de ecología, sino de ecosofía, porque amplía el concepto y no solo lo mira desde una mirada ambiental, que es lo que normalmente asociamos a sostenibilidad, ¿no? Huella de carbono cero, no emisiones, todo esto, sino que él le suma las variables de la sostenibilidad mental y la sostenibilidad social, entendiendo que un sistema es súper sostenible a nivel ambiental, no tiene por qué conllevar un sistema social justo. De hecho, placas solares, que o sea, toda la producción energética sostenible que tenemos aquí en el norte global, comporta a nivel de sur global todo un sistema explotativo tanto de la tierra como de las comunidades indígenas, o sea que y esto a nivel global, pero también a nivel más de escala ciudad o urbana, pues todos los procesos de gentrificación que vienen dados a partir de la ecología del verde y estos macro paseos que al final pues suben el valor de cambio de los inmuebles adyacentes, ¿no? O sea que
no podemos entender la sostenibilidad solo desde la mirada de los materiales o energética y tal. Y esto intentamos pues trabajarlo mucho porque también se traduce, pues cuando antes hablábamos de cuando alguien quiere hacerse una casa sostenible, pues bueno, aquí entran muchas variables en la balanza como los recursos económicos de los que dispone, por ejemplo, Ujú. ¿no? Que hubo un momento en el que nos pudo frustrar, pero llegamos a la conclusión de quizás no vamos a hacer un proyecto, una casa con materiales 100% naturales o con que no consuma nada de energía, todo renovable y tal. Quizás no vamos a llegar a eso 100%, vamos a quedarnos en el 70%, pero hacer que esta persona pueda acceder a este 70%, porque es mucho más potente a nivel general 10 70 que un 100, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, sí que intentamos no ser muy puristas, que a veces como que te produce toc o dices, ¡buah! Me molaría a saco poder hacer un proyecto 100%, pero bueno, como que creemos que es más real y más accesible, pues hacerlo así. ¿Cómo está la situación en vuestro entorno respecto al acceso a una vivienda, lo que se suele llamar una vivienda digna? Que ya me dirás tú cuál es tu concepto de vivienda digna también. Pues mal. Yo creo que no hay sitio en España que te puedan dar otra respuesta. En Claro, los nosotros pueblos sí, estamos. ¿eh? En los pueblos sí, en las ciudades no. Yo vivo en el Bueno, campo, en un pueblo, yo soy como del Prepirineo sí. y el tema de la vivienda también es un problema muy grande. O sea, bebe de distintos sitios, pero aquí en Barcelona hay un tema de turistificación y gentrificación muy grande. Pero claro, al final esto es una ola expansiva. O sea, en el momento en que en Barcelona ya no se puede vivir, esto afecta de forma directa a los pueblos de al lado y se va como extendiendo, ¿no? Y, y claro, bueno, esto en el caso de los pueblos hay un tema de segundas residencias increíble, como mínimo aquí en España, el Pirineo, Costa y tal, y Ujú. de viviendas pues muy antiguas, desocupadas, que los propietarios como tienen ya más propiedades no quieren invertir para rehabilitarlos, entonces hay como un vacío y una manca o sea, en mi pueblo no hay oferta de alquiler y hay un montón de jóvenes que no pueden independizarse porque directamente no hay, pero en verdad sí, ¿no? O sea, ¿Qué es hay complicado. detrás de todo esto, Raquel? ¿Hay egoísmo detrás de toda esta situación? Sí, sí, o sea, es la lucha del capital, es de entender un bien de necesidad básica, transformar una cosa que tendría que tener solo un valor de uso, que es vivir, el derecho de vivir, a darle un valor de cambio y que sea algo especulativo con lo que tú te puedes lucrar. Entonces, bueno, es que es la fiesta del capitalismo y no hay Ujú. más, es egoísmo, pero es el querer más y el crecimiento este constante y si tengo 2 viviendas quiero 4 y después de 4 querer 6 y ¿Qué sentido tiene eso? cero. Para, para el desarrollo de un ser humano y para su felicidad, cuantas más viviendas y más lujosas y con más metros cuadrados y con mejores vistas, más feliz soy, ¿o no? No, 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 yo creo, o sea, es que eso va relacionado con el querer más todo el rato, ¿no? Ese crecimiento constante que tenemos como metido dentro y que tanto se ve o en la vivienda, ¿no? O a nivel climático, el siempre estar como pidiendo más, más, más al planeta a nivel de ropa y esto solo te genera una ansiedad porque nunca vas a llegar al tope que puedes conseguir, ¿no? Al final a nivel de salud mental, lo que uno necesita es un espacio propio donde sentirse seguro, donde sentirse arraigado, que eso también, ese tener más y ese tal, muchas veces hace que tampoco te sientas parte de un lugar, ¿no? Entonces, bueno, Mm. es triste. ¿Dónde se siente, por no centrarnos en la tristeza y centrarnos en la alegría, dónde se encuentran como en casa los miembros fundadores de Arquitectura de Contaste? ¿Dónde se encuentran ellos, sus raíces, sus amigos, su sitio, su lugar? ¿Dónde está? Somos muy distintos todos. No, pero, o sea, nosotros
en parte entre nosotros somos casa, o sea, nos conocemos desde hace, pues desde que empezamos la universidad y al final pues más, no somos compañeros de trabajo, somos amigos, ¿no? Y sí que tenemos nuestro espacio como de trabajo colectivo en Barcelona, que estamos en el ECOS, que es un grupo cooperativo, o sea, es un grupo cooperativo que comparte espacio de trabajo. Y hay distintas cooperativas que es como un coworking, pero sin fines lucrativos de una empresa que gestiona el coworking, sino este espacio. Entonces es un sitio en el que nos sentimos muy a gusto trabajando a nivel de valores, de ideales, de sinergias que se crean y tal. Pero Adriàs del Masnou, él es súper de allí, tiene su familia, sus raíces. Yo soy de mi pueblo 100%, o sea, cada fin de me vuelvo, aunque sean 2 horas de coche, yo necesito estar allí, estar en mi tierra con mi gente, la montaña, y al final también es esa variedad al final la que nos hace como una cosa tan ecléctica y que... Pero sí. ¿Cuál es tu pueblo y qué es lo que tiene que te gusta tanto de tu pueblo que no encuentras en Barcelona? Ya, mi pueblo no sé qué tiene, que todos volvemos. Yo soy de Solsona y es de como del Prepirineo. Ujú. Y sí que tiene una cosa que está, está suficientemente lejos de todo, pero no mucho como para que sea, como para que pasen cosas. O Como sea, que para que pasen cosas, explícame eso. o sea, yo pienso que si tu pueblo está a menos de 1 hora de Barcelona, será absorbido por la capital, por la creación cultural, por la oferta cultural, por lo que pueda llegar a pasar a una ciudad mayor a ti. Ujú. En cambio, si tú estás a 2 horas o incluso a 1 hora de la ciudad como más grande, cercana y tal, tienes que generar lo que tú quieres. Entonces, mi pueblo tiene 9.000 habitantes, o sea, es como un tamaño intermedio. Es muy activo a nivel cultural, a nivel asociativo, porque tiene que generárselo. Entonces, a mí eso me encanta porque, bueno, a mí y a todos se demuestran que todos vamos volviendo, ¿no? Ujú. Porque no llega el tren, esto también es muy importante. ¿Por qué es importante? ¿Porque con el tren llegan también las cosas negativas o por Sí, qué? con el tren llega más gente y Ah, vale, no la llega. gente. El tren facilita que puedas ir a trabajar a Barcelona o ir a trabajar, no, como que esa onda expansiva de la gentrificación de la capital llega antes. Vale, no es una ciudad o un pueblo dormitorio, ¿no? Como se No, suele no, decir. no, exacto, es un pueblo muy vivo en ese sentido. Sí. Tiene su propia identidad y no está tan contagiado por Barcelona y por Sí. esa cosa de las grandes ciudades. Ujú. Genial. Bueno, llevamos aquí 1 hora y 41 minutos hablando. Creo que se va a hacer un podcast o un capítulo ya un poquito extenso. Es a lo que tenemos acostumbrada a nuestra audiencia, pero tampoco hay que pasarse. Yo te invito a un siguiente capítulo en Granada Sostenible cuando quieras, cuando queráis. Tenéis las puertas de Granada Sostenible Gracias. abiertas a participar activamente, a colaborar en cualquiera de vuestros proyectos, de los proyectos en los que nosotros participamos, porque eso es lo interesante también. Yo os he descubierto a través de la búsqueda activa de proyectos relacionados con la sostenibilidad y con materiales naturales en escuelas y en colegios para solucionar los problemas. Y fíjate, las cosas que estáis haciendo vosotros en Barcelona son totalmente replicables en cualquier otro lugar del mundo. Ujú. Se me ha cortado en medio, pero te pillaba ya bien. ¿Repito o no repito? Creo que he enlazado como inicio y final, pero si me has preguntado algo en medio y no he respondido, No, perdón. no, 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 Vale, simplemente estaba hablando eso, estaba hablando genial. de la posibilidad Mm. de cuando buscas un proyecto similar que está solucionando cosas parecidas a las que tú quieres solucionar, como por ejemplo yo aquí en Granada, vosotros lo hacéis desde Barcelona, es totalmente viable la colaboración y totalmente replicable el proyecto en otras ciudades. ¿Vosotros habéis Ujú. desarrollado algún proyecto fuera de Cataluña o fuera de Barcelona? De momento no, ¿verdad? No, no, no. Y de hecho, Granada, Marc estuvo de SICUE en Granada durante un año entero y todos le Ujú. fuimos a visitar, o sea, cariño inmenso hacia vuestra ciudad, es preciosa, no, sí, sí, como que hay un vínculo. Y,
sí, sí, tenéis un territorio precioso, con mucho encanto. Pues tenéis las puertas abiertas de este proyecto en el que estamos trabajando. Si queréis conocer más detalles, si queréis aportar, si queréis Ujú. colaborar, aquí, vamos, ya te digo, tenéis las puertas abiertas a venir aquí a conocer el colegio lo que queráis, porque ¿cuál es tu punto de vista? Te he compartido la presentación de este Ujú. proyecto del plan de adaptación al cambio climático que estamos desarrollando en el Colegio Fuente Nueva de Granada. ¿Cómo lo ves? ¿Qué te parece? ¿Estamos haciendo las cosas bien, mal, regular, peor? No creo que, o sea, yo no creo que haya forma buena o mala de hacer las cosas en ese sentido. Todo Ujú. cuando nace de una voluntad y tal, pues está súper bien. Y a mí me parece como que estáis generando sinergias también a nivel de ciudad y tal, como muy interesantes, que eso a veces a nosotros pienso que nos cuesta o como que no, sí, que no tiramos la caña, ¿no? Y creo que es muy potente como este método de acción. Sí, Ujú. sí. ¿Pensáis que podéis desarrollar vuestro trabajo en otras ciudades de España, de Europa o de cualquier otro lugar del mundo? ¿Os apetece hacerlo? Yo creo que sí, porque al final no, o sea, como trabajamos a partir de de la información que obtenemos y de lo que observamos y de lo que nos cuentan, sí que cambia el punto de partida, ¿no? Pero no es un punto de partida que tengamos ya preconocido o que nos inventemos nosotros, así que podríamos ir a cualquier sitio que nos contaran todo y a partir de allí generar, que es un poco la gracia, entonces, sí, yo pienso que sería incluso como muy interesante salir de la zona de confort en ese sentido, ¿no? Ujú. Y ver otras realidades que ya cambian el hecho de ir de una ciudad a otra aquí en Cataluña, de trabajar un proceso en un pueblo o en otro, y ya ves distintos puntos. Pero incluso si la distancia geográfica fuera mayor, sería mucho más enriquecedor también. Ujú. Os da igual, ¿no? No hay ninguna predilección, trabajar en Londres o trabajar en Australia o trabajar en Zaragoza o donde sea. Sería Vosotros estáis interesante completamente entendernos en ese bien, sentido. bien. Es importante el tema del idioma. Por cierto, tenéis vuestro sitio web solamente en Ya, catalán. ¿Esto por ya. qué? Esto también creo que os cierra si alguien por lo que dices de entenderse, alguien de Londres, yo qué sé, por el casual de internet, da con esta entrevista, va a vuestro sitio web y dice, ostras, ni en castellano ni en inglés, ¿qué pasa aquí? Ya, es un tema. No, a ver, o sea, que queremos tenerla en catalán, eso sí que a nivel político e ideológico es una apuesta, es el idioma como que con el que hemos crecido, queremos con nuestros seres queridos, ¿no? O sea, es el que pensamos. Entonces sí que hay despachos los que hacen la web directamente en castellano, porque si no tienen doble web y no tienen que traducirla, y ya no nos salió, o sea, nosotros la hicimos en catalán. Y claro, ahora hay un trabajo que sí que sería interesante para hacerla más accesible, ya no solo fuera de Cataluña, sino también para las personas que viven en Cataluña y que hablan otros idiomas, ¿no? Pero claro, a nivel energético es un tiempo y ahora mismo no nos da. Pero está allí, está allí. Bueno, es algo a tener en cuenta si queréis, pues eso, simplemente ser un poquito más accesibles. No es, desde mi Ujú. punto de vista, no es una cuestión política, simplemente es una Sí, sí. cuestión a nivel de acceso a la comunicación y llegar más fácil, porque, Ujú. bueno, a través de este vídeo, que por eso nosotros hacemos las entrevistas audiovisuales, pensamos que se llega a más gente y que se comprende mejor el mensaje y el propósito de cada entrevista. Bueno, estamos terminando. ¿Qué te parece el proyecto de Granada Sostenible? No sé si has tenido ocasión de echarle un ojo al sitio web, si has visto alguna entrevista, si no, cuéntame. Claro, y ahora me quedo con ganas, o sea, que he hablado yo mucho, ¿no? Porque aunque haya visto la web y todo lo que me has enviado del colegio y tal, claro, yo ahora no sé tanto, ¿no? Y como que me gustaría saber más, así que voy a ojear más. Pero yo felicitaros también por dedicarle o sea, a todas estas reflexiones, dar a conocer nuevas iniciativas, nuevos métodos, a darles voz, porque pienso que es muy importante, que nosotros lo agradecemos un montón y es todo ese trabajo de hormiguilla el que al final genera el cambio, como decíamos, ¿no? El hacer pedagogía, el hacer visibles, el meterle muchas horas, como estáis haciendo también en la escuela, a cosas
que podrían hacerse de una forma mucho más fácil, mucho más directa, pero no tan intensiva en resultados. Entonces, que yo desde aquí os felicitamos y ojalá existieran muchas más iniciativas así. Sí, Sí, sí. igualmente, las felicitaciones son mutuas. Ya para terminar, Raquel, dos preguntas. ¿A quién te gustaría ver en un nuevo capítulo de Granada Sostenible? ¿Qué temática, qué Wow. perfil, qué persona te gustaría o alguien conocido vuestro? Oye, por favor, llamar por teléfono a esta persona que tiene una Ya. entrevista en Granada Sostenible. Y la última cuestión, siempre nos gusta dejar ese lienzo en blanco para que nuestro protagonista, o en este caso nuestra protagonista, diga lo que quiera y cierre la entrevista. Uf, qué presión, ¿no? Presión ninguna, puedes decir lo que quieras. Bueno, a nivel de cosas que nos gustaría ver, mira, yo ahora voy a tirar como con lo que yo estoy obsesionada. O sea, ¿no? Y yo ahora estoy como muy in con el tema de la relación entre los materiales, las condicionantes de los espacios y tal, y la inclusión, o sea, la seguridad de uno mismo en esos espacios. Porque pienso que es algo como muy transversal y tanto a nivel técnico como en muchas disciplinas. Así que pienso que es un tema como muy potente y del que se hablará como mucho en un futuro reciente. ¿Vale? Y así para... Algún nombre, algún estudio de arquitectura, algún referente, así para darnos una idea, para no, eh, para no estar como loco ¡Ya! buscando. Vale. Bueno, mira, dentro de 2 semanas nosotros hacemos una formación con una mujer que se llama Tate Bonany, que es de una asociación que se llama Jogview, o está Ana Monbiedro, que también está trabajando mucho con estas cosas a nivel de difusión, libros publicados y tal. Ujú. Y, y para acabar, no sé qué decir. ¿Qué le cuentas a la audiencia de Granada Sostenible? ¿Una invitación a visitaros allí en vuestra sede? O, no sé, una invitación para que vayan a visitar o para que no vayan a visitarte allí al pueblo a Solsona? ¿Qué les cuentas? Exacto. Eh, no, que, o sea, claro, Barcelona hay muchos turistas, si queréis venir, pero no sé, que gracias por estar aquí escuchando todo esto, porque al final será porque también tenéis como esa semillita de hacer como del mundo un lugar un poco mejor y que ojalá nos vayamos conociendo todos estos que estamos como trabajando desde distintos lugares e ir como generando estas sinergias que es como muy guay realmente cuando pasa. Así que a la audiencia que espero que nos conozcamos algún día. Claro que sí, Raquel, enhorabuena, felicidades por el trabajo que venís haciendo desde Arquitectura de Contacte. Dejamos por todas partes, como siempre, los medios para contactar con nuestros protagonistas. La entrevista estará publicada en nuestro canal de YouTube, en nuestra página web. Haremos pequeños cortes que subiremos a nuestros canales de Instagram para darle la máxima difusión que podamos. Espero que os haya parecido una entrevista interesante, una temática, pues bueno, hemos hablado de diferentes temas, hemos abierto, como dice Raquel, varios temas que dan para mucho. Y nada, os esperamos en el próximo capítulo de Granada Sostenible y mientras tanto, como ya sabéis, nos podéis seguir a través de la web y de las redes sociales. Hasta la próxima.